¿cuáles son las plagas que atacan el cultivo de remolacha? Aquí le vamos a mostrar un pequeño ejemplo y vemos un tamaño reducido y con pocas raíces. Para obtener un cultivo de remolacha uniforme y de buen tamaño y del cual podemos obtener buenos rendimientos, es necesario tener primero 3 meses aproximadamente. 3 meses por lo general. Wow, así que si quiere aumentar tu rentabilidad, son sugerencias muy puntuales y de buena práctica agrícola. Denle seguimiento a nuestro canal. Esto es Sociedad de Crecimiento con Jorge y Luis. Saludos, bendiciones. Como lo prometido es deuda, en este día le traemos unos de los contenidos que le hubiésemos mencionado en un primer momento en los videos de Sociedad de Crecimiento con Jorge y Luis. Luis, ¿de qué estaremos hablando en el día de hoy? El día de hoy estaremos tratando el tema sobre el cultivo de la remolacha. ¿Y qué tú puedes decirle a nuestra audiencia sobre ese importante cultivo, el cual es la remolacha? Dando una breve introducción, el cultivo de la remolacha pertenece a la familia Chenopodiaceae. Este en un principio se cultivaba por sus hojas, que eran las que se usaban para comer. Luego, al descubrir las propiedades de carbohidrato, azúcares que aporta esta, empezó a consumirse la formación de la raíz, donde funciona como un órgano de reserva de nutrientes. De ahí en adelante empezaron a construirse fábricas para el procesamiento de remolacha para obtener azúcar a partir de la remolacha. ¿Y cómo se siembra la remolacha? La remolacha puede sembrarse de manera directa, tomando las semillas y regándola, ya sea con un tractor o en zonas montañosas como esta, se riega a mano la semilla. También podemos poner las plantas en una bandeja en vivero y luego realizar un trasplante. ¿Cuál es el método más adecuado de eso que tú acabas de mencionar, de si colocarla en un vivero o regarla directamente en el suelo que se quedará de manera definitiva? ¿Qué tú recomiendas como ingeniero agrónomo que eres? El método a utilizar va a depender del tipo de suelos con el que contemos y de las preferencias del agricultor. Pero si tenemos un terreno montañoso con pendiente como el que nos encontramos actualmente, el método preferido es el método de regar semilla a mano, por la facilidad y por las condiciones de terreno que tenemos. En cambio, si nos encontramos en una zona de valle con terrenos planos, procedemos a realizar la siembra por trasplante en bandeja o por riego de semilla directa con la máquina y el tractor. La mayoría de personas prefieren la riega o regarla con semilla directa, pues la raíz principal, que es una raíz pivotante, puede profundizar mejor y quedar mejor anclada al suelo. Pues cuando mandamos a poner las plantas en vivero, la raíz se queda envuelta en el pequeño hueco de la bandeja y cuando llevamos a campo y realizamos un trasplante, podemos observar que esta no tiene un desarrollo radicular muy apropiado. Bien, en este caso, en este cultivo que nos encontramos, estamos hablando de ejemplo práctico. Vemos la remolacha, que en algunos lugares está un poquito más grande que otro. Me gustaría saber el por qué. A la audiencia también le interesa. ¿Por qué en un lugar la remolacha se encuentra un poquito más grande y en otro está más pequeña? Eso va a depender de las características del suelo, de la uniformidad o desuniformidad de riego al momento de realizar riego y también del abonado. Como no somos perfectos, así mismo el suelo, cada metro de suelo es diferente al que le queda al lado. En algunos elementos, ya sea en los elementos que lo constituyen, como son la arcilla, la arena y el limo, y las rocas, o también la retención de humedad, puede variar. ¿Y qué tipo de suelo es este? Aquí estamos en un suelo franco-arenoso con gran cantidad de piedra. Este suelo tiene alta porosidad, lo que le permite un buen drenaje y una buena filtración de agua. Es decir, que este suelo es un suelo ideal para el cultivo de remolacha. Sí, ya que el cultivo de la remolacha requiere de buen drenaje y buena aireación. Para su excelente desarrollo, pues sabemos, tiene una sola raíz pivotante y varios pelos absorbentes y raicillas pequeñas que cuando se encuentra en un suelo arcilloso con muy alta retención de humedad, tiende a morir las raíces y los pelos absorbentes y no logra un máximo desarrollo, a menos que tengamos un estricto control de la humedad. El uso de herbicida, preemergente y otro tipo de quemantes, productos químicos que en un momento determinado pueden afectar el cultivo, ¿cuáles sugerencias tú le brindas a la audiencia, a toda esa persona que verán este contenido, principalmente esa persona agricultora que le encanta cultivar este tipo de cultivo como lo es la remolacha? ¿Qué sugerencia tú le brindas para el uso de esos productos químicos? Como el costo de la mano de obra ha aumentado en los últimos días, es de precisión saber qué preemergente y postemergente
podemos utilizar en el cultivo de la remolacha. En este caso, como preemergente, se usa por lo general el metalaclor. Aparecen distintos nombres comerciales en el mercado, pero nos vamos a referir exclusivamente al ingrediente activo que es metalaclor. La dosis de este va a depender del tipo de suelo en que nos encontremos y de la textura del suelo. Por ejemplo, para suelos arcillosos o con alto contenido de materia orgánica, utilizaremos una dosis de metalaclor que vaya desde 350 cc a 400 cc por tanque de 200 litros de agua. Para suelos arenosos o con alto contenido de grava o de piedra, utilizaremos dosis desde 150 hasta 200 cc por cada 200 litros de agua. Ya cuando tenemos el cultivo como este, que tiene más de 3 o 4 hojas, si no pudimos hacer la aplicación de preemergente en tiempo, podemos utilizar un herbicida postemergente. En este caso, utilizaremos los ingredientes activos Desmedifan y Femedifan, que por lo general vienen en combinación. Este se usa a distinta dosis, puede usarse desde 500 cc por cada 200 litros de agua hasta 1000 cc por cada 200 litros de agua, a partir de la tercera a cuarta hoja verdadera. Esto es información valiosa, así que dele like, suscríbase, comente, comparta este video, que será de mucha utilidad para esa persona que son agricultores. Así que también es importante saber qué tiempo tarda el cultivo de la remolacha y nuestro ingeniero podrá decirnos esa información. El tiempo de cosecha del cultivo de la remolacha va a depender del clima. O sea, este clima lo va a determinar la época del año en la que nos encontremos. Sabemos que hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En las estaciones de primavera y verano es donde ella acelera su ciclo y puede realizarse la cosecha a partir de la siembra en unos 75 a 90 días. Por lo general se toma un promedio de 3 meses. Podríamos decir que el promedio general, si al momento de regarla tenemos gran número de semillas, es preciso realizar un raleo o desgalle para separar las semillas para que tengan buena aireación y no haya una alta competencia por nutrientes y luz. Excelente, valiosa información. También es importante saber la primera abonada de este cultivo, cuándo se debe echarle esos nutrientes que necesita este tipo de cultivo. Es decir, qué tiempo. Se sembró hoy, 1 de diciembre, un ejemplo. ¿Cuándo debo echarle el primer nutriente, es decir, el abono? ¿En qué tiempo más o menos? La primera fertilización debe realizarse a partir de la tercera hoja verdadera de la planta, pues ya cuando ésta tiene 3 a 4 hojas verdaderas, su sistema radicular está bastante desarrollado y en condiciones óptimas para asimilar los nutrientes que vamos a aportar. Excelente. Entonces, el ciclo de esto es 3 meses 3 aproximadamente. meses, por lo general. Pues un cultivo de ciclo corto. Así es. Excelente. Así que ya tienen información valiosa con relación a primeros pasos para el cultivo de la remolacha. ¿Alguna otra sugerencia a nuestra audiencia? Algunas de las informaciones que es preciso tomar en cuenta a la hora de realizar un cultivo de remolacha es ver qué semillas vamos a utilizar, conocer el suelo con el que contamos. Debemos tener un análisis de suelo previo al cultivo para saber qué minerales demanda, ya que la remolacha tiene mayor demanda de magnesio, boro como microelemento y mucho mayor demanda de nitrógeno que muchos otros cultivos. Es preciso saber también que al momento de aplicar el preemergente no deben pasar más de 1 o 2 días de que hayamos regado la semilla. Lo ideal sería que después que reguemos la semilla, en la primera mojada, realicemos la aplicación del preemergente con el suelo cubierto de buena humedad. ¿Cada qué tiempo debe mojarse el cultivo? El riego en el cultivo de la remolacha es bastante crítico y va a depender del tipo de suelo con el que contemos. Por ejemplo, si tenemos un suelo arcilloso que tiene la capacidad de una alta retención de humedad, los riegos van a ser pequeños y con una interferencia de 3 a 4 días, dependiendo la época del año y el clima con que contemos. Pues si estamos en temporadas lluviosas, deben suspenderse los riegos totalmente y veamos que el suelo y la planta demanden humedad. En suelos arenosos y en tiempos de verano, los riegos deberán realizarse de manera interdiaria, un día sí y un día no, pero va a depender de la textura del suelo y de la época del año. Ingeniero, ¿cuáles son las plagas que atacan el cultivo de remolacha? Al inicio, cuando la planta empieza a germinar, la primera plaga que le ataca es el gusano de tierra, conocido como gusano gris.
cuyo nombre científico es Agroti ixylum. Este procede a cortar la planta desde el cuello por encima de la raíz, trozándola y eliminando la planta. Luego atacan los gusanos verdes, gusanos cortadores de hoja. En este caso, Spodopteris exigua es el que más se presenta en la zona y puede destruir el follaje completo de la planta. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una alta población de larvas, tanto de gusanos de tierra como gusanos verdes, gusanos constanceros, este puede foliarnos la planta entera y causar la muerte del cultivo, así como la baja fotosíntesis o baja tasa fotosintética por parte de pérdida de hojas en el cultivo. Posteriormente también nos atacan lo que son los áfidos, que se eliminan fácil. Estos son unos pequeños insectos chupadores, los cuales extraen la savia de la planta. Productores, tomen ese consejo en cuenta. Vamos a eliminar esas plagas. ¿Y qué producto químico podemos utilizar para eliminar esas plagas? En el caso de los gusanos de suelo, gusanos grises, gusanos de tierra, podremos utilizar los insecticidas pertenecientes al grupo de los piretroides. En este caso tenemos la cipermetrina, la deltametrina, la landacialotrina, entre otros. También podemos utilizar el metomil y el clorpirifos, que son bastante efectivos para el control de gusanos de suelo. Wow, así que si quieres aumentar tu rentabilidad, son sugerencias muy puntuales y de buena práctica agrícola. Así que también es importante saber cuáles son las enfermedades que atacan este cultivo. El cultivo de la remolacha, en un primer inicio, cuando la planta germina, el primer hongo que se presenta es el pitio. Aquí le vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Tenemos esta planta y vemos un tamaño reducido y con pocas raíces. Si hacemos una toma cercana, podremos ver que las partes de las raicillas pequeñas tienen las puntas negras y están podridas. Estos son los síntomas de Pythium. Pythium se produce generalmente con condiciones de alta humedad en suelo. La alta humedad en suelo y el exceso de humedad provoca que aparezca Pythium en nuestro suelo. También va a aparecer de acuerdo a la presencia que haya del hongo en nuestro suelo. Los suelos que tienden a encharcarse, suelo arcilloso, es donde mayormente se presenta el Pythium. También veo en este cultivo de que hay algunas remolachas mucho más grandes que otras. ¿Cuáles son las recomendaciones para obtener una mayor rentabilidad y un producto un poquito más uniforme a la hora de la producción o la cosecha? Antes de tocar ese tema, vamos a tocar otra de las enfermedades que más nos ataca en cuanto a follaje, hojas, hablamos. Pero eso es de suma importancia. Así es. De plagas, enfermedades, eso no se puede quedar sin mencionar. Y este es el momento. Así es. Vamos arriba. En el cultivo que tenemos presente podemos ver algunas hojas que tienen unos círculos con una coloración rojo oscuro, rojo vino y un centro marrón o negro. Estas son las manchas de cercóspora. La cercóspora, ese hongo que vemos que, como dicen muchas personas, mi cultivo de remolacha tiene unas manchas rojas con unos centros negros. La cercóspora es un hongo que puede dañarte el follaje completo de la planta. Para los controles de cercóspora podemos utilizar distintos fungicidas como son los cúpricos, oxicloruro de cobre, óxido de cobre e hidróxido de cobre. También podemos utilizar el azufre. También hay otros fungicidas de otros grupos químicos como son los triazoles, el tebuconazol, triademenol, propiconazol, entre otros. También están las estrovirulinas, azocistrobin, triflocistrobin, piraclostrobin. Y también están las carbosamidas, como el boscalit, entre otros. Excelente. Como tú bien decías, para obtener un cultivo de remolacha uniforme y de buen tamaño y del cual podemos obtener buenos rendimientos, es necesario tener primero una buena germinación. Si tenemos la cantidad de semillas suficiente por metro cuadrado, podremos obtener buenos rendimientos. Luego procedemos a realizar el raleo, lo que quiere decir que vamos a separar las plantas y que todas queden a un espacio que le permita desarrollar su máximo. Aquí tomaremos un ejemplo de una planta adulta casi a tiempo de cosecha. Como vemos, ya esta planta tiene el tamaño requerido para el mercado, pues si dejamos pasar más tiempo la remolacha estaría muy grande y no tendría buen sabor. Ya cuando tenemos este tamaño estamos casi a punto de cosecha. Excelente, es decir, tenemos informaciones desde el inicio hasta su etapa final. Ustedes vieron en las anteriores tomas donde presentábamos un cultivo, un tamaño pequeño, es decir, en su etapa inicial, y aquí estamos viendo lo que es un cultivo en su fase final.
Entonces, ¿en qué etapa se encuentra o fase se encuentra este cultivo actualmente? Este está en pre-cosecha. Desde este momento a la cosecha podrían pasar entre 15 y 20 días aproximadamente. Es decir, que aquí estamos ya en el producto final, obteniendo el resultado de lo que nosotros decidimos sembrar. ¿De acuerdo? Recuerden suscribirse y darle like y comentar los videos que estamos subiendo para brindarle información a todos los televidentes. Feliz resto del día. Suscríbete, dale like y comparte. Esto es Sociedad de Crecimiento con Jorge Y Luis.